Konnichiwa, hola, ¿qué tal? Soy Miguel y en este vídeo vamos a aprenderlo todo sobre las partículas del japonés, que son los tres tipos de partículas que hay, cómo se usan y también veremos las partículas más esenciales y su funcionamiento. ¿Listos? ¡Vamos allá! Bien, empezaremos por el principio. ¿Qué son las partículas del japonés? Son como el esqueleto o como el pegamento que mantienen unidas las palabras dentro de una oración y le da forma. Concretamente sirven para conectar palabras y para explicar la función que desempeñan las palabras dentro de una oración. Y así, por ejemplo, tenemos partículas que indican el sujeto, la dirección o dónde tiene lugar una acción. Bien, en la lección de hoy vamos a clasificar las partículas en tres tipos, dependiendo de su función, como partículas de función gramatical, partículas de conexión o partículas de énfasis y modalidad. Vamos a empezar con las de función gramatical. Las partículas de función gramatical definen el papel gramatical de las palabras dentro de una oración. Se parecen un poco a las preposiciones en español. Aquí tenemos partículas como wa, ga, ni, de, o, e y otras que veremos una a una a continuación. Y sus funciones son tales como indicar sujetos, objetos, direcciones o medios. Un poco más adelante en esta misma lección explicaremos todo esto en profundidad. Y luego tenemos las partículas de conexión, que se utilizan para conectar palabras de la misma forma que funcionan las conjunciones en español. Aquí tenemos partículas como to, como ya o como ka para mencionar alternativas. Y sus funciones son tales como enlazar sustantivos, crear listas o indicar alternativas o elecciones. Y como último tipo de partículas tenemos las partículas de énfasis o modalidad. Estas partículas se utilizan al final de una oración o junto con otras palabras para agregar énfasis, matiz o para transmitir la actitud del hablante. Son por ejemplo ne, yo, ye, zo o ka para preguntas y pueden expresar acuerdo, énfasis, dudas y otros tipos de contextos emocionales. Este vídeo lo he hecho porque algunos de vosotros me dijisteis que queríais aprender sobre las partículas. Lo entiendo muy bien porque es algo que a mí también me costó bastante cuando empecé a estudiar japonés. Entonces, además de esta lección en vídeo, también os he preparado un PDF gratuito que podéis encontrar en la descripción del vídeo con todo lo que hemos visto hoy sobre las partículas en detalle, que será el complemento perfecto para la lección sobre partículas de hoy. Es justo lo que a mí me hubiese gustado tener cuando empecé a estudiar japonés, así que aquí os lo traigo. Y además, como a mí siempre me ha resultado muy frustrante que los mejores recursos para aprender japonés estén en inglés pero no en español, he decidido ponerle fin a esto y ahora mismo estoy preparando una versión más avanzada de esta guía que será el mejor recurso en español sobre partículas de japonés que exista. Sacaré versiones tanto en PDF como en papel para los que lo prefieran porque a mí personalmente siempre me gusta tener mis apuntes y mis diccionarios en papel a mano. Cuando esté disponible os dejaré el enlace en la descripción. Bueno, y dicho esto, sigamos con la lección de hoy. Aunque existen partículas y funciones más avanzadas, estas las dejaremos para más adelante, y hoy nos vamos a centrar en las partículas básicas y su funcionamiento principal. Entonces ten en cuenta que algunas de las partículas que vamos a ver hoy tienen algunas funciones extra que no vamos a cubrir hoy en este vídeo. Bueno, y sin más dilación, vamos a por las partículas. Bien, primero vamos a empezar con las partículas de función gramatical. Tenemos como primera partícula la partícula wa, que esto, aunque se escribe con el carácter hiragana de ha, se lee wa. La partícula wa es la partícula que marca el tema de la oración. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos la frase kyou wa atsui desu. Kyou significa hoy. Wa marca el tema de la oración. Atsui es calor. Y des es la cópula del verbo, que en este caso es como el verbo ser. Esto traducido de forma literal, no natural, se leería algo así como en cuanto a hoy, hace calor. Y es así como wa marca el tema de la oración. Esto es kyou, que significa hoy, y wa marca el tema de la oración, que es hoy. En cuanto a hoy, hace calor. Kyou wa atsui desu. ¿Sí? Bien, la siguiente partícula de función gramatical que vamos a ver es la partícula ga. La partícula ga se encarga de indicar el sujeto dentro de una oración. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí, tenemos neko ga suki desu. Neko significa gato. Ga marca el sujeto de la oración, que en este caso es gato, ¿sí? Neko ga suki significa gustar y des es el verbo ser. Entonces, esto traducido de forma literal sería gato, partícula que marca el sujeto, gustar, ser. Dicho de otra forma, me gustan los gatos.
Bien, la siguiente partícula que vamos a ver es la partícula o. Esta partícula, aunque se lee o, se escribe con el hiragana de wo. Pasa al igual que con el hiragana de ha, que cuando se utiliza como partícula se lee como wa. La partícula o se utiliza para indicar el objeto directo de una acción. Entonces, tenemos este ejemplo de aquí, que es ringo o tabemasu. Tenemos ringo, que significa manzana, o partícula que indica el objeto directo, en este caso la manzana, y tabemasu, que es el verbo comer. Ringo o tabemasu, como manzanas, ¿sí? Bien, la siguiente partícula que vamos a ver es la partícula ni, que en este caso tiene varias funciones. Por ejemplo, la de indicar el lugar o el tiempo en el que se realiza una acción. Vamos a ver este ejemplo, que es Gakko ni ikimasu. Gakko es colegio y ikimasu es ir. Aquí ni funciona como una partícula que conecta ikimasu y gakko, conecta ir y colegio. Voy al colegio, indica el lugar, ¿sí? La partícula ni puede desempeñar distintas funciones. Y aunque en este caso esté indicando el lugar a donde va la persona, si por ejemplo eliminamos gakko, que es colegio, y escribimos, por ejemplo, esto es goji, que significa a las 5 en punto. Si decimos goji ni ikimasu, ikimasu sigue siendo ir. Y goji significa las 5 en punto. Entonces, ni en este caso se utiliza para indicar que vamos o va esa persona a las 5. Indica la hora en la que se realiza la acción. Bien, vamos ahora a ver la partícula de, que se utiliza para indicar la ubicación de una acción o el medio. Tenemos aquí el ejemplo restaurant de tabemashita. Vamos a ver, restaurant significa restaurante y tabemashita significa comer en pasado, ¿sí? Entonces, de lo que hace aquí es conectar comimos o comí, la forma pasado de comer, con restaurant, que es restaurante. Comí, restaurante. Y de lo que hace es indicar dónde se realizó esa acción. O sea, comí en el restaurante. ¿De acuerdo? Sin embargo, de también se puede utilizar para indicar el medio con el que se realiza una acción. Entonces, si eliminamos restaurant y escribimos, por ejemplo, fork, que significa tenedor, comí, tenedor. De aquí lo que está haciendo es indicar el medio con el que se realizó la acción. Entonces, comí con tenedor. Aquí podría ser con palillos, con tenedor, con cuchara o lo que sea. Una vez más, comí, partícula de, que indica el medio con el que se realizó la acción, y tenedor. Comí con tenedor. ¿De acuerdo? A continuación vamos a ver la partícula no. La partícula no es una partícula muy sencillita que indica posesión. En la oración de ejemplo que tenemos aquí pone watashi no kuruma. Watashi, como ya sabemos, significa yo. Y este kanji de aquí se lee kuruma. Kuruma significa coche. Como hemos dicho, no es una partícula que indica posesión. La podemos traducir directamente como de en español. Sin embargo, lo que ocurre en japonés es que el orden de las palabras va al revés. Entonces, si lo leyésemos tal que así, leeríamos yo de coche. Pero no es así, es coche de yo. O dicho de forma más natural, mi coche. Watashi no kuruma. Mi coche. ¿De acuerdo? Bien, y como última partícula de función gramatical tenemos la partícula e. Esta partícula e, aunque se escribe con el carácter de hiragana de he, se lee e. Esto es igual que la partícula wa, que como ya sabes se escribe con el carácter ha, o la partícula o, que se escribe con el carácter wo, ¿sí? E es una partícula que se utiliza para indicar la dirección, no para indicar el lugar, sino la dirección. Digamos que en japonés es como un hacia, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí esto que es Nihon, que como ya sabrás es Japón, ¿sí? Y aquí tenemos el verbo ikimasu, que como vimos antes es el verbo ir en japonés. Entonces, Nihon, que es Japón, ikimasu, ir, ir, Japón. Y este e se utiliza para conectar estas dos palabras y significa hacia. Voy hacia
Japón. Dependiendo de la situación, quizás queramos utilizar la partícula e o la partícula ni, que es un poco parecida. Mientras e indica la dirección, ni indica el lugar. Una vez más, esta oración. Nihon e ikimasu. Voy hacia Japón. Si cambiásemos la partícula e por la partícula ni, en lugar de decir voy hacia Japón, diríamos voy a Japón. Es un poquito distinto, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver las partículas de conexión que, como ya dijimos, se utilizan para conectar palabras u oraciones. Bien, vamos a empezar viendo la partícula to, que en español se puede traducir directamente como y o a veces como con. Entonces, por ejemplo, en esta frase de ejemplo tenemos watashi to tomodachi. Watashi significa yo y tomodachi significa amigo. Por lo tanto, watashi to tomodachi significa mi amigo y yo. En este caso, to se puede traducir directamente como y, ¿de acuerdo? Muy facilito, utilizamos to, al igual que utilizaríamos y en español para conectar palabras. Bien, la siguiente partícula de conexión que vamos a ver es la partícula ya. La partícula ya se parece un poquito a la partícula to que acabamos de ver porque también se puede traducir directamente como i. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí este kanji que se lee ichigo, que significa fresa. Ya, que se puede traducir como y banana, que es plátano o banana, ¿sí? Entonces, si ya se puede traducir como y para conectar elementos en una oración, ¿cómo se diferencia con to, que también se puede traducir como y para conectar elementos? Pues la diferencia fundamental es que ya se utiliza para enumerar objetos de una lista no exhaustiva. Esto quiere decir, por ejemplo, en esta oración decimos ichigo ya banana, fresas y plátanos. Sin embargo, al utilizar ya, damos a entender que esa lista no está completa. Por ejemplo, si hablamos de las frutas que me gustan y decimos ichigo ya banana, quiero decir me gustan las fresas y los plátanos, pero se da a entender que hay más objetos en esa lista. No es una lista completa, ¿de acuerdo? Sin embargo, si dijésemos ichigo to banana, también se podría traducir como fresas y bananas, pero estamos diciendo que solo fresas y bananas, ¿de acuerdo? Con ya estamos mencionando elementos dentro de una lista más extensa y con to estamos mencionando todos los elementos que hay. Es algo que no tenemos como tal en español, pero creo que es fácil de entender. Bien, y como última partícula de conexión tenemos la partícula ka. Ka es una partícula que, dependiendo del caso, puede cumplir una función u otra. En el caso de que la utilicemos como una partícula de conexión, se utiliza de la siguiente forma, como en este ejemplo, que es kohi ka ocha ka. Ka, en este caso, es una partícula que se utiliza para ofrecer alternativas, ¿de acuerdo? Entonces, kohi significa café y ocha significa té. Entonces, si conectamos kohi ka ocha ka, estamos ofreciendo alternativas. ¿Café o té? Es una pregunta bastante común. Kohi ka ocha ka. ¿Café o té? ¿Sí? Bien, vamos con el último grupo, las partículas de énfasis y modalidad. Vamos a ver para empezar la partícula ne, que es una partícula de final de oración. Ne es una partícula que añade un matiz que busca el acuerdo o la confirmación. Vamos a ver la oración de ejemplo que tenemos aquí, que es ii tenki desu ne. Una frase que se dice mucho que significa hace buen tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos i, que es buen o bueno, tenki, estos dos kanji, que significa tiempo, des, que es la cúpula, aquí funciona como el verbo ser, digamos, y luego tenemos ne, que es la partícula que busca confirmación o acuerdo. Si solo tuviésemos ii tenki desu, estaríamos diciendo hace buen tiempo. Sin embargo, si decimos ii tenki desu ne, añadimos ese ne, es como decir ¿verdad? O ¿a que sí? Es una partícula que busca confirmación o acuerdo, ¿sí? Bien, la siguiente partícula que vamos a ver es la partícula yo, que al igual que ne es una partícula de final de oración, pero en este caso yo se utiliza para enfatizar. Vamos a ver una oración de ejemplo. Hasta wa ame desu yo. Hasta es mañana. Wa es la partícula que marca el tema de la oración, como ya vimos antes. Entonces, hasta wa estamos hablando de mañana. Acerca de mañana, ame. Ame es lluvia, como puedes ver en el kanji de aquí, que parece una ventana que estás viendo afuera, ¿no? Luego tenemos des,
que es el verbo ser, la cúpula del verbo, y la partícula de final de oración, yo, que indica énfasis. Entonces, si tenemos hasta va ame desu, sin decir yo, sería mañana llueve. Y no ponemos énfasis ninguno. Sin embargo, decimos hasta va ame desu. Es como decir, oye, que mañana llueve. Mañana llueve. Mañana va a llover. Estamos poniendo énfasis en el hecho de que va a llover. Es algo que queremos enfatizar dentro de la conversación. Por ejemplo, si nos preguntan, oye, ¿quieres ir al parque mañana? ¿Hasta koe ni ikimasu ka? Podemos decir, hasta va ame desu. Va a llover mañana. Estamos poniendo énfasis en el hecho de que va a llover mañana, ¿sí? Bien, vamos a ver la siguiente partícula, que es ka. Ka, ya vimos antes que cuando se utiliza como partícula de conexión, se puede utilizar para ofrecer alternativas. Sin embargo, cuando la utilizamos como partícula de énfasis o modalidad, se utiliza al final de la oración, al igual que ne o yo. Es una partícula de final de oración. ¿Cómo se usa? Pues de la forma siguiente. Si vemos este ejemplo, decimos aquí, kore wa niku desu ka? ¿Sí? Kore significa esto. Wa es la partícula que, como ya hemos dicho, marca el tema de la oración, ¿sí? Entonces, estamos hablando de esto. Kore wa niku. Este kanji de aquí, niku, es carne. Des, ya lo hemos visto, es la cúpula del verbo, que aquí lo podemos utilizar como el verbo ser. Y luego tenemos la partícula de final de oración, ka, que en este caso lo que hace es transformar una oración en una oración de pregunta. Es decir, kore wa niku desu. Si solo decimos hasta aquí, kore wa niku desu, estamos diciendo esto es carne, ¿sí? Sin embargo, si decimos kore wa niku desu ka, estamos diciendo esto es carne, transformamos esa oración en una pregunta. Es muy fácil, así es como se hacen las preguntas en japonés. Una oración de afirmación y luego al final añadimos ka y lo transformamos en pregunta. Una vez más, kore wa niku desu, esto es carne. Kore wa niku desu ka, esto es carne, ¿vale? Bien, siguiente partícula es la partícula mo. Esta es una partícula muy sencillita que básicamente la podemos utilizar como utilizamos la palabra también en español. Es muy fácil, por ejemplo, tenemos aquí watashi mo ikimasu. Watashi, como ya hemos visto antes, significa yo. Y ikimasu significa ir o en este caso voy, ¿sí? Entonces, si añadimos la partícula mo, conectamos yo y voy diciendo también. Yo también voy. Fácil, ¿sí? Una vez más, watashi mo ikimasu. Yo también voy. Bien, vamos a ver la siguiente partícula, que es zo. Zo es otra partícula de final de oración, al igual que ne, yo o ka. En este caso, la partícula zo se utiliza para indicar determinación y energía en la oración que estamos utilizando. Por ejemplo, si aquí tenemos iku, que significa ir, y decimos solo iku, significa voy. Sin embargo, si decimos ikuzo, significa allá voy o vamos, con mucha energía y determinación, ¿sí? Bien, y como última partícula de énfasis y modalidad tenemos la partícula ze, que es otra partícula de final de oración. De hecho, ze se parece bastante a zo en cuanto a significado. Sin embargo, ze es aún más casual que zo y también tiene una tonalidad un tanto masculina. Esta frase que tenemos aquí de ejemplo se lee yaru ze. Yaru es el verbo hacer. Si no utilizásemos la partícula ze para añadir énfasis o entusiasmo, quedaría solo yaru, que significa lo haré, voy a hacerlo. Sin embargo, si decimos yaru ze, es como voy a hacerlo, lo haré, con mucha energía y determinación, con mucho entusiasmo, ¿sí? Y quizás te preguntes, cuando me encuentre una partícula, ¿cómo sé que es una partícula y no parte de otra palabra de la misma oración? Pues aquí es cuando escribir kanji trae sus ventajas. Por ejemplo, vamos a ver la oración en japonés, me gustan las películas, que se dice eiga ga suki desu. Se escribe tal que así. ¿Sí? Esto es eiga ga suki desu. ¿De acuerdo? Estos dos kanji de aquí es eiga, que significa película. Luego tenemos la partícula ga, que es la partícula que indica el sujeto. Suki es el verbo, gustar, y des es la cúpula del verbo. Si esta misma oración la escribiésemos en hiragana, quedaría tal que así. ¿De acuerdo? El problema que tenemos aquí es que es eiga ga suki desu.
Y como puedes ver, aquí hay dos ga juntos. Entonces, si no conociésemos esta palabra y ga, quizás no sabríamos dónde termina esta palabra o dónde empieza la partícula. Pero al escribir en kanji de esta forma queda muy claro dónde empieza una palabra, dónde es la partícula y dónde continúa la oración. Es por esto que he estado escribiendo en kanji toda la lección. Bueno, eso también porque me gusta escribir kanji. Otsukare-sama deshita. Esta ha sido una lección bastante cargadita de contenido, así que vamos a hacer un resumen de los puntos clave. 1. Las partículas son como el esqueleto o el pegamento que mantiene unida la oración y le da forma. 2. Las podemos dividir en tres tipos: partículas de función gramatical, partículas de conexión y partículas de énfasis y modalidad. Las partículas de función gramatical que hemos visto hoy son 7 y son wa, ga, o, ni, de, no y e. La partícula wa marca el tema, la partícula ga marca el sujeto, la partícula o marca el objeto directo, la partícula ni indica el lugar o el tiempo, la partícula de indica la ubicación de una acción o el medio, la partícula no indica posesión y la partícula e indica la dirección. Las partículas de conexión son to, ya y ka. La partícula to se utiliza para conectar y la traducimos como i o como con. La partícula ya también se puede traducir como i, pero se utiliza para mencionar objetos dentro de una lista que está incompleta. Y la partícula ka se utiliza para indicar alternativas. Por último tenemos las partículas de énfasis y modalidad y hoy hemos visto 6 y son ne, yo, ka, mo, zo y ze. Ne busca acuerdo o afirmación. Yo indica afirmación o énfasis. Ka se utiliza al final de una oración para convertirla en pregunta. Mo significa también o a veces además. Zo es una partícula casual que se utiliza de forma enfática o afirmativa. Y por último la partícula ze es como zo, pero aún más informal y con una tonalidad masculina. Recuerda que aunque hoy hemos visto las partículas más esenciales y sus funciones principales, hay algunas otras partículas y funciones avanzadas de las mismas partículas que hemos visto hoy. Poco a poco las iremos viendo en este canal, ¿sí? Es mucha información de golpe, así que tómate tu tiempo en aprender las partículas. Y te recomiendo muchísimo que te descargues la guía gratuita que he creado para las partículas que tienes en la descripción. En esta guía te encontrarás todo lo que hemos visto hoy y mucho más, con más ejemplos y notas para que te ayuden a aprender muy bien las partículas del japonés. Hasta aquí la lección de hoy, dale a me gusta si te ha parecido útil y nos vemos en la próxima lección. Kyou mo doumo arigatou gozaimashita. Sayonara, adiós.